Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver las 5 claves que plantea la OMS para la inocuidad de los alimentos. Bien, ahora vamos a simplemente les voy a recordar todo esto de los conceptos que venimos dando y que dijimos de que tenemos que tener que plantear a la hora de elaborar nuestros alimentos ciertas medidas para poder lograr la higiene y la seguridad, ¿sí? Para eso, la Organización Mundial de la Salud plantea 5 claves para lograr la inocuidad de los alimentos. La primer clave que plantea es la clave de mantener la limpieza, ¿sí? Esto es sumamente importante. Como les había dicho antes, a la hora de trabajar es importante que nosotros mantengamos un protocolo de trabajo para poder seguir, ¿sí? Y obviamente todo eso nos va a asegurar tener las medidas de higiene y seguridad y elaborar alimentos de calidad. Dentro de esta primer clave, como primer pauta general, se incluye el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante. Pensemos que en nuestras manos nosotros tenemos millones de microorganismos y que si no nos lavamos constantemente de manera adecuada nuestras manos, vamos a estar contaminando nuestros alimentos y de esa manera aumentamos el riesgo de producir una enfermedad a la persona que lo consuma. Entonces, el lavado de manos tiene que ser antes, durante y después de cada manipulación de los alimentos, ¿sí? Es sumamente importante mantener una buena higiene de nuestras manos. Incluso, además de lavarnos las manos, podemos utilizar guantes, como se podía observar en algunas de las imágenes, para la manipulación de los alimentos, guantes descartables, o sea, todo lo que disminuya el riesgo de que nosotros transmitamos nuestros microorganismos hacia los alimentos. Bien. Como otra medida, otra pauta dentro de esta primer clave, se incluye la correcta limpieza y desinfección. Acá vamos a hacer una diferenciación, porque a veces se confunden estos conceptos y no es lo mismo. Por un lado tenemos limpiar. ¿Qué es limpiar? Agarrar un trapito, limpiar nuestra superficie de trabajo, ordenar todos los elementos que nosotros estamos utilizando, acomodar las cosas, eso sería limpiar. Y por otro lado tenemos la desinfección. Cuando nosotros desinfectamos, sí o sí tenemos que utilizar un producto que sea para desinfectar, como por ejemplo la lavandina. Entonces, utilizando eso nos aseguramos de que estamos eliminando los microorganismos que puedan haber, ¿sí? Entonces, por un lado estamos limpiando cuando ordenamos, cuando acomodamos, cuando agarramos un trapito y sacamos toda la suciedad. Y por el otro lado tenemos que desinfectar con un producto desinfectante, y la desinfección es lo que me asegura que se eliminen microorganismos, no la limpieza, ¿sí? Pero las dos cosas son sumamente importantes y la tenemos que tener en cuenta como primer clave. Y entonces nuestro ambiente de trabajo tiene que estar ordenado, limpio y desinfectado, ¿sí? Como segunda clave, lo que plantea la OMS es el tema de separar los alimentos crudos y cocinados. Esto parece algo que es obvio, pero muchas veces sin querer y a veces queriendo no se hace o no se tiene en cuenta y no se le da la importancia que debería tener, ¿sí? Frente a este tema tenemos el concepto que ya hemos escuchado mucho, que es el de contaminación cruzada. La contaminación cruzada se produce cuando nosotros tenemos un alimento crudo y tenemos un alimento cocido, y sin querer o por utilizar la mano, por utilizar el mismo utensilio, ¿sí? Llevamos los microorganismos presentes del alimento crudo al cocido, ¿sí? Entonces, las pautas para tener en cuenta dentro de esta clave sería separar los alimentos cocidos de los crudos, guardarlos en diferentes recipientes, nunca mezclar alimento crudo con cocido, ¿sí? Otra pauta que podemos tener en cuenta es utilizar diferentes utensilios para cada uno, seleccionar cuáles son los que vamos a utilizar para los alimentos cocidos y cuáles son los que vamos a utilizar para los alimentos crudos. No utilizar, por ejemplo, si yo estoy cortando una carne cruda, el mismo cuchillo para cortar una carne
cocida, ¿sí? Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Después, por ejemplo, herramientas de trabajo como tablas, donde cortamos los vegetales, las carnes. Lo ideal es que sean una tabla para cada tipo de alimento. Generalmente se suelen utilizar diferentes colores, las tablas rojas para las carnes rojas, las tablas verdes para los vegetales, las naranjas también pueden ser para las hortalizas. Entonces, tener en cuenta todo este tipo de cosas y tratar de evitar al máximo la contaminación cruzada. Bien. Otro punto, otra clave que plantea la OMS para la inocuidad de los alimentos es la cocción de los alimentos. Esto, bueno, todas son sumamente importantes, pero esto también es importante. ¿Cuántas veces hemos visto en las preparaciones las carnes crudas, por ejemplo? Eso a lo mejor visualmente genera que está bien o que es algo agradable, pero realmente es un riesgo terrible que nosotros consumamos carnes crudas o, por ejemplo, huevos crudos cuando se le deja la yema cruda, porque de esa manera nosotros sabemos que las carnes y, bueno, en este caso el ejemplo que di del huevo, tienen muchos microorganismos, por ejemplo la salmonela en el huevo, que hace que aumentemos el riesgo de contaminarnos y de enfermarnos, ¿sí? Entonces, dentro de esta pauta es importante que los alimentos estén siempre bien cocidos, sobre todo las carnes, la carne de vaca, de pollo, de pescado y también los huevos, ¿sí? A mí es algo eso que me parece que quizás visualmente pueda quedar lindo, pero es mucho el riesgo que nosotros nos estamos enfrentando si consumimos carnes crudas. Siempre tenemos que asegurarnos que los jugos de las carnes estén rosados y no rojos, ¿sí? Que no quede la sangre en las carnes y que estén bien rosados. Entonces, de esta manera estamos disminuyendo el riesgo de poder enfermarnos a través de una ETA, que es lo que dijimos antes, una enfermedad de transmisión por alimentos. Bien, dentro de esta clave también otro punto para tener en cuenta es el tema de el recalentar los alimentos. Es sumamente importante. Nuestras temperaturas que tenemos que manejar son los extremos, o frías o calientes. Las temperaturas tibias no nos sirven. ¿Por qué? Porque en las temperaturas tibias son las temperaturas donde le estamos dando el ambiente adecuado para que se desarrollen microorganismos, ¿sí? Entonces, o alimentos bien fríos o alimentos bien calientes. A la hora de recalentarlos, nos tenemos que asegurar de que esos alimentos estén calientes y no tibios para no aumentar el riesgo. Bien, la cuarta clave que plantea la OMS es la temperatura. El tema de la temperatura también se relaciona un poquito con el tema de la correcta cocción de los alimentos. La temperatura ideal, les voy a comentar antes. Existen temperaturas que son, por ejemplo, de 4 a 60 grados centígrados, es más o menos lo que dijimos antes, temperaturas que se llamarían tibias, donde es el medio propenso para que se desarrollen microorganismos. Entonces, nuestros alimentos tienen que estar cocinados a temperaturas superiores a 70 grados centígrados, ¿sí? Obviamente que eso no nos asegura de que se eliminen todos los microorganismos. ¿Por qué? Hay microorganismos que se denominan microorganismos termorresistentes. Es decir, estos microorganismos desarrollan mecanismos de adaptación al medio, entonces pueden sobrevivir en ese ambiente de calor y no se destruyen. Por lo tanto, no nos aseguramos al 100%, pero sí disminuimos el riesgo y tenemos menos posibilidades de contaminar un alimento con esos microorganismos. Entonces, el tema de la temperatura, cocinar los alimentos superiores a 70 grados centígrados. Bien. Otras pautas dentro de esta clave es, por ejemplo, no dejar los alimentos por más de 2 horas fuera de la heladera, o sea, a temperatura ambiente, no recalentar alimentos a temperatura ambiente. Los alimentos se recalientan en el fuego, en el horno o microondas, pero no a temperatura ambiente, sobre todo en verano. Eso es un gran riesgo, por eso también en verano es donde aumentan el tema de las enfermedades y de las setas, justamente por todas estas medidas que no se tienen en cuenta y que hacen que se produzcan estos microorganismos por el calor, ¿sí? Y entonces no se enfermen más.
Eso por un lado, y también no consumir alimentos pasada su fecha de vencimiento, ¿sí? Lo ideal sería no hacerlo por las dudas para que no tengamos un riesgo más de que ese alimento esté malo o que tenga algún producto o algo que se haya puesto feo y nos haga mal a nosotros. Bien, y como la última clave que plantea la OMS es el tema de la utilización de agua y materias primas seguras, ¿sí? Esto es un poquito de lo que vinimos hablando al principio, de primero saber de dónde yo obtengo mis materias primas que voy a utilizar para la elaboración de mis alimentos, ¿sí? Es como les decía, no es lo mismo obtener, no sé, por ejemplo, una leche de un tambo que no es seguro, que no tiene las normas necesarias que debe tener, a que yo la obtenga de uno que sí, que tiene las normas, que está al día, que cumple con todas las legislaciones que debería tener, ¿sí? Entonces ya desde el primer punto es utilizar materias primas seguras, asegurarme que las materias que voy a utilizar para elaborar mis alimentos provengan de lugares seguros, que estén habilitados principalmente y que cumplan con todas las normas que deben cumplir los establecimientos, ¿sí? Y dentro de este punto también es el de utilizar el agua potable. Siempre en lo posible es lo ideal que sea agua potable para lavar las verduras, para lavar las frutas, también para lavar bien los utensilios que vamos a utilizar y todos los elementos de trabajo que usemos a la hora de elaborar nuestros productos. Bien, entonces vamos a hacer un resumen para que a ustedes les quede claro estas 5 propuestas de inocuidad alimentaria que plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Estas es como que las tenemos que tener como una Biblia, ¿sí? Y aplicarlas, o sea, primero entenderlas, aprenderlas y luego poder aplicarlas para elaborar nuestros alimentos y para asegurarnos de tener inocuidad. Entonces, es lo que veníamos hablando antes. Estas son las medidas de higiene y seguridad que tenemos que tener en cuenta para lograr alimentos de inocuidad y calidad, ¿sí? Y que no van a enfermar a nuestros comensales. Entonces, como punto número 1 teníamos la limpieza, ¿sí? Recordar el correcto lavado de manos antes, durante y después de cada proceso de elaboración de alimentos, la limpieza, ordenar, limpiar la suciedad, acomodar mis elementos y la desinfección que la hago con un producto que desinfecte, que me asegure que se eliminan microorganismos, ¿sí? Segundo punto, separar los alimentos de los crudos de los cocidos, no mezclarlos, guardarlos en diferentes recipientes, ¿sí? Utilizar diferentes utensilios para cada uno. Bien. Tercer punto era el de la correcta cocción de los alimentos, cocinar bien las carnes, que no haya jugos rojos, que sean rosados, ¿sí? No dejar alimentos crudos, el huevo, las carnes, sobre todo carnes y huevos, ¿sí? El cuarto punto era la temperatura. ¿Cuál es la temperatura ideal de los alimentos? Superiores a 70 grados centígrados. Recuerden, temperaturas extremas, o frío o calor, no tibia porque me da el medio para que se desarrollen microorganismos. Y el último punto, la última clave, era la utilización de agua segura y potable para lavar mis verduras, para lavar mis frutas y todos los elementos de trabajo que yo utilice y asegurarme que las materias primas que utilice sean seguras y de calidad. Bueno, entonces, es como veníamos diciendo y voy repitiendo constantemente que es importante que empecemos a incorporar todos estos conceptos que venimos nombrando, ¿sí? Y todas estas medidas de higiene y de seguridad que las podamos aprender, entender y llevar a la práctica. Bien, vamos a hablar ahora un poquito a modo de dato informativo sobre algunas cosas que plantea la OMS sobre estas cuestiones de la ETAs, ¿sí? Que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Lo que dice la OMS es que durante estos últimos años han aumentado muchísimo las enfermedades transmitidas justamente por los alimentos, que lo que les había comentado antes, que la mayoría de las patologías y enfermedades que tienen las personas son producidas por el consumo de alimentos contaminados, como le había dicho anteriormente, ya sea de manera física, química o biológica.
Dentro de estas tres maneras, la más grave es la biológica. Bueno, en realidad todas son graves, pero la biológica son las que se produce por los microorganismos patógenos y que dependiendo la cantidad y el número de microorganismos que tiene ese alimento, la enfermedad que me puede producir y la gravedad y el riesgo que yo corro de, el riesgo de la muerte. ¿Sí? Sobre todo si tengo un sistema inmunológico no adecuado o si estoy pasando por algún momento donde mi cuerpo no está de la manera más buena para poder hacer frente a esa enfermedad, ¿sí? Lo que plantea la OMS es que hay muchas cosas que hicieron que aumente este tema de contaminación de alimentos, como por ejemplo la industrialización o las personas que viven en esas zonas donde que por consecuencia de su estilo de vida y de sus trabajos y todas esas cosas no pueden consumir en su casa alimentos preparados por ellos mismos y consumen cada vez más alimentos preparados afuera, alimentos de roticería, alimentos de comidas rápidas, y que eso también aumenta el riesgo de que se puedan contaminar con estas ETAs, ¿sí? Porque por ahí uno no sabe de dónde provino esa materia prima, de dónde provino ese alimento, entonces nos aumenta el riesgo de poder enfermarnos. Otros datos es el tema de la globalización, sí, a nivel mundial, cada vez más también son esto de la contaminación entre todo el mundo por el tema de los productos y por todo lo que ahora empieza a surgir y cada vez más las cosas, conexiones con todo el mundo y lo que debería ser acá importante es un correcto control en las aduanas y en todo esto de la calidad de los alimentos que entran y que salen de cada país y que van hacia otros países. ¿Sí? Entonces es como muy grande. Después, bueno, también tenemos todo esto que dijimos de la falta de higiene personal como profesionales de cualquier rubro, ¿sí? Ya sea, bueno, principalmente en lo que es el rubro gastronómico, como en este caso, o bien en el rubro de la medicina, de los hospitales, los profesionales de la salud, que no tienen una correcta higiene propia. Entonces, bueno, eso también aumenta el riesgo de que podamos contaminarnos con estas ETAs, ¿sí? Entonces, es muy importante que recuerden esto, que lograr inocuidad en la elaboración de nuestros alimentos es el primer paso para construir una gastronomía que incorpora la calidad de sus productos, ¿sí? Es lo que ya les había dicho antes. Si nosotros llevamos a cabo todas estas medidas de higiene y seguridad para lograr un producto de calidad, con eso nos vamos a asegurar de que el comensal nos elija, ¿sí? Porque le estamos dando un producto de calidad y porque le estamos disminuyendo el riesgo de poder enfermarlo y de poder llevarlo a una enfermedad que le puede llevar a la muerte, ¿sí? Bien, acá vamos a hablar de dos conceptos que surgen al hablar de esto, ¿sí? Que es el de prevención y promoción de la salud. Por un lado tenemos la prevención. La prevención es todo el conjunto de medidas y herramientas, ¿sí? Que vamos a utilizar para evitar la aparición de una enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención? A través de todas estas medidas de higiene y de seguridad que fuimos desarrollando en esta primera clase, vamos a lograr la prevención. Nosotros, vuelvo a repetir, como profesionales gastronómicos, tenemos que hacer prevención, ¿sí? Prevenir a nuestros comensales de que se enfermen con estas ETAs. ¿Y cómo logramos esto? Aplicando todas las medidas de higiene y de seguridad. Y por el otro lado tenemos el tema de la promoción. La promoción es una acción, ¿sí? Es cuando hacemos. Entonces la promoción es cuando llevamos a cabo todos estos conocimientos, los transmitimos, los promocionamos a la población y hacemos educación, ¿sí? O sea, la promoción se logra a través de la educación, la capacitación, la información constante, ¿sí? Ya sea de nosotros como profesionales gastronómicos de capacitarnos, informarnos constantemente y también de nosotros como docentes de informarlos, de capacitarlos, de educarlos.
¿Dónde tiene que comenzar esta promoción, o sea, esta educación? Tiene que comenzar en las escuelas, ¿sí? En los niños, para que los niños puedan aprender desde chiquito sobre cómo manipular los alimentos, cómo lavarlos, cómo saber cuándo un alimento es seguro y cuándo no, ¿sí? Eso es fundamental. Y también, obviamente, hacer educación constante en los institutos profesionales, en las escuelas, en los centros, en industrias, ¿sí? Lo ideal sería hacer constantemente para la promoción, porque es la única manera de poder acercar a la gente a la prevención, a que conozca todas estas medidas de higiene y de seguridad y que se puedan aplicar, ¿sí? Obviamente depende de cada persona va a ser la seriedad. Si es un profesional, como en este caso nosotros, que vamos a ser profesionales y vamos a tener en nuestras manos la salud de la gente, como por ejemplo en la medicina o los médicos, sí necesitamos aprenderlo y de manera más seria para poder aplicarlo y disminuir riesgos. Y después, como personas, también necesitamos saberlo para en nuestras casas poder asegurarnos que los alimentos que elaboremos también sean seguros e inocuos y no nos enfermen. Bien, gracias por ver este video. Recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan la pueden realizar a través de la plataforma donde podemos estar conectados y así poder resolverlas juntos. Hasta luego.